Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos ya llegando al día número 4 de esta jornada de 10 días de oración que lleva como título Buscando Reavivamiento. Así que para mí es un placer compartir en esta mañana, en este día, el tema que nos corresponde en este momento. Pero estamos hablando que son 10 días de oración. Y principalmente lo que debe primar es precisamente la oración. Así que antes de empezar vamos a tener una breve oración. Usted también allá donde nos está viendo, incline también su rostro, cierre sus ojos y vamos a ahora en este momento orar. Oremos. Bendito Dios y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, oh Altísimo, Santo. Que Señor, estás atento a nuestras oraciones y a nuestras plegarias, porque ese es tu deseo, Señor, porque por amor tú estás atento a cada uno de tus hijos en la ancha faz de la tierra.
Y ahora en este momento, Señor, te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por las benditas promesas que son ciertas y verdaderas que tú nos das a cada uno de nosotros. Señor, en este momento quiero pedirte una bendición especial para cada uno de los miembros de tu iglesia en todo lugar alrededor de la tierra. Señor, y por cada uno de los que en este momento están ahí escuchando este mensaje de esta semana, del día número 4. Oh Señor, que tu presencia sea continua en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que nos da el poder, Señor, de vencer el pecado y de testificar a todo aquel que nos rodea. Oh Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros, derrama tu Espíritu sobre tu iglesia, y que cada uno podamos ser en tus manos, Señor, llamas vivas que podamos esparcir la luz de Cristo a todo aquel que nos rodea. Bendice a cada hogar, a cada familia, a cada esposo, Señor, en esta hora. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, refiriéndose a las obras milagrosas y maravillosas que Él hacía, que mayores obras que estas que Él hacía iban a hacer ellos. ¿Te imaginas? Si te pones a pensar por un momento en todas las cosas que Jesús hizo, desde resucitar muertos, sanar enfermos, de enfermedades tan fuertes como era la lepra, curar paralíticos, Jesús le dijo a sus discípulos, y también nos los dijo a nosotros, que mayores cosas que estas que Él había hecho, nosotros íbamos a poder hacer. En otra ocasión, Jesús también le dijo a los discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y precisamente es ahí o a esto que Jesús se refería cuando le decía que mayores obras que las que Él mismo había hecho iban a poder hacer. Todo por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Si te recuerdas cuando Jesús fue bautizado y fue el inicio de su ministerio de manera formal, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió a Jesús en forma de paloma, y así el Espíritu Santo guió a Jesús en su ministerio. Y es a partir de ahí que vemos los grandes, maravillosos milagros que Jesús hizo. Cada milagro, cada obra que Jesús hacía, no la hacía en calidad de creador de la tierra y del universo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, usando su poder, porque Él mismo dijo que Él había depuesto su poder, ¿verdad? Si lees en Filipenses capítulo 2, Él mismo dijo que no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y también, ahí también en los evangelios encontramos muchas ocasiones donde el mismo Jesús dijo que las cosas que Él hacía no las hacía por Él mismo, sino que dependía del Padre para hacerlas. Claro, esto a través del Espíritu Santo que obraba en Él. Por eso es que Él le dice a sus discípulos que ellos podrían también o iban a hacer mayores obras que la que Él iba a hacer por el poder del Espíritu Santo. Ponte a pensar en estos momentos. ¿En algún momento Jesús habló en otras lenguas? Por lo menos los evangelios no registran ninguna ocasión donde se haya manifestado este poder en Jesús. Sin embargo, en los discípulos de Cristo se manifestó esto de una forma poderosa. En hombres que eran incultos, hombres que no tenían educación formal, podemos ver cómo el Espíritu Santo a través de ellos llevó el mensaje del evangelio a personas que hablaban en distintos idiomas. Esto es un milagro grandísimo. Jesús no hizo un milagro como este. ¿Recuerdas alguna ocasión en los evangelios donde Jesús haya bautizado o haya convertido, vamos a decirlo así, a 3,000 o 5,000 personas con tan solo un sermón? No lo vemos registrado en la Biblia en ningún momento de su ministerio. Sin embargo, cuando Jesús ya ha ascendido al cielo y deja a tan solo 120 más o menos discípulos allí, hombres que no tenían influencia, que no tenían poder, ni eran letrados, ni nada de esto, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera tan sorprendente que tan solo con un solo sermón 5,000 personas se bautizaron en un solo día. Aquella iglesia que tenía menos de 130 o 140 miembros, 150 tal vez entre hombres y mujeres, de la noche a la mañana pasó a más de 8,000.
Jesús pasó 3 años con sus discípulos y cuando murió y resucitó y ascendió al cielo, tan solo habían 120 o 150 o 160 personas. Todo esto por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que le da efectividad a los esfuerzos evangelísticos y al testimonio personal que cada uno de nosotros podemos dar a nuestro amigo, a nuestro vecino. No es tal vez una preparación intelectual, no es una preparación con muchos programas, mucha tecnología, que está bien, pero es el poder del Espíritu Santo dirigiendo las mentes y los corazones de cada instrumento humano, de ti y de mí, que el Señor hará estos grandes milagros. Hoy, aún con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, ¿te imaginas a dónde pudiéramos llegar tan solo con que el Espíritu Santo estuviera dirigiendo nuestra vida de la misma forma que lo hizo con sus discípulos? Y esa promesa también está dada para nosotros, ¿verdad? Esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas con la finalidad de presentar con poder el amor de Cristo a todo el mundo, también es una promesa para nosotros. El Señor mismo, como ya hemos visto en esta semana, en estos días, nos insta a que busquemos al Espíritu Santo, a que oremos por la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, y si esto se manifiesta en nuestra iglesia, en tu vida y en mi vida, sin lugar a dudas, nuestra vida será una vida más plena, nuestros hogares serán unos hogares más felices, más llenos de Cristo Jesús, y sobre todo con testimonios impactantes para testificar, para alumbrar la vida de las personas. Y seguro que tú recordarás que esta no es la única vez que tal vez la iglesia ha dirigido un programa como este para orar y pedir por el Espíritu Santo. Y ciertamente yo personalmente oro por el Espíritu Santo en mi vida y estoy seguro que también tú lo haces, y la pregunta es, ¿por qué tal vez no se está manifestando de esa manera el Espíritu Santo entre nosotros? Ciertamente el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros porque cada vez que un alma se convierte a Cristo, no es por ninguna capacidad del ser humano que convierte el corazón. Esto se hace solamente a través del Espíritu Santo, y este es el mayor de los milagros, cuando un alma se convierte a Cristo Jesús. Porque estamos continuando la obra de Cristo, que Él mismo dijo que vino aquí a esta tierra a buscar y a salvar a quien se había perdido. Así que a través de nosotros Jesús continúa haciendo esa obra de rescate. La pregunta es, ¿por qué entonces tenemos falta del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿No está Dios deseoso de dar su Espíritu Santo a nosotros? ¿No es una promesa que se nos ha dado? Tal vez la respuesta la podemos encontrar en Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, y voy a leer rapidito esos textos. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, dice ahí: desean algo y no lo consiguen, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o para satisfacer sus fuertes deseos. Sería una traducción tal vez de esa palabra griega. Eso dice Santiago 4, 2, 3. Como aprendimos en el primer día de esta semana, de estos 10 días de oración, vimos ahí que Dios nos invita en diferentes partes de la Biblia a que pidamos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, quiero compartir contigo lo que dice Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 29. Dice allí: ¿por qué no tener hambre y sed del don del Espíritu, puesto que es el medio por el cual hemos de recibir poder? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos acerca de Él? Pues en las palabras del apóstol Santiago, él nos sugiere o nos deja ahí entrever que no recibimos plenamente la presencia o la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando pedimos mal, cuando pedimos para satisfacer deseos personales, deseos de la carne. Pablo dice en Romanos 8, 5 y 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Vamos a entender un poquito esto ahora yendo a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, capítulo
versículos 14 al 16. Y tal vez vamos a leer los versículos del 1 al 4 también del capítulo 3. Primera de Corintios 2, versículos 14 en adelante. Aquí en estos textos vemos al apóstol Pablo hablando prácticamente de una clasificación de las personas. Clasifica a las personas en 3 tipos. Esto en función a la relación que tú y yo tenemos con Dios. Mientras vamos leyendo, trata de visualizarte en cuál grupo de estos estás, en qué grupo te encuentras. Primera de Corintios 2, versículo 14 en adelante dice: pero el hombre natural, otra versión dice el hombre carnal, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí vemos el primero, el hombre natural o el hombre carnal. Según vemos acá, no tiene una relación con Dios. No se relaciona con Dios, no percibe las cosas del Espíritu, dice que le son necedad o le son locura, como dice otra versión. Así que podemos decir que este hombre es la persona natural que no ha aceptado a Cristo, que no lo ha reconocido en su vida, que no ha dado ese paso. Sigamos leyendo el versículo 15. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pues nosotros tenemos el pensar de Cristo, o lo que sería la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Este grupo sí ha aceptado a Cristo Jesús, pero se le llama aquí espiritual. El hombre espiritual tiene una genuina relación con Dios, tiene la mente de Cristo. El tercer grupo comenzamos a verlo ahora en 1 Corintios capítulo 3. Dice así: así, hermanos, nota que él se está escribiendo esta carta a los miembros de la iglesia en Corinto, es decir, son creyentes, y le dice: así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Este grupo, esta iglesia a la cual Pablo le escribe, no lo encasilla dentro del hombre espiritual. Dice: no puedo hablarles como a espirituales, definido brevemente en los versículos 15 y 16 del capítulo 2, sino como a carnales. No usa la misma expresión de 2 Corintios 14 cuando habla del hombre natural, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podía soportarlo, ni aún podéis ahora, porque todavía sois, aquí sí, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, ¿no procedéis a lo humano? Así que este hombre carnal que define Pablo aquí tiene una fingida o dividida relación con Dios. Vuelvo y repito ahora en otra versión. 1 Corintios 3:1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Sí, este grupo al cual Pablo se está dirigiendo es un grupo que ha aceptado también a Cristo, pero es inmaduro. Su relación con Cristo no es una relación plena, es una relación dividida. La pregunta es: ¿en qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo estás tú? En el día 5, ya llegando ese día, vamos a ver cuál es esa diferencia entre el cristiano carnal y uno espiritual. Ciertamente Dios quiere que seamos espirituales, que seamos ese cristiano espiritual, guiado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:5 dice ahí: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Gracias al Señor,
sabemos que estamos o bajo una influencia o bajo la otra, es decir, bajo la influencia de la carne o bajo la influencia del Espíritu Santo que Él nos da, pero podemos pedirle a Dios que nos haga cristianos espirituales. Él está deseoso de hacerlo y su Espíritu Santo nos conduce a tener la mente de Cristo. Que Él ponga tu mente y mi mente en las cosas espirituales. Quizás hoy hay tantas cosas seculares y tantas cosas, digamos, carnales también, que están ahí en nuestra mente. Así como este grupo que Pablo se refiere a ellos, que le dice, mira, ustedes todavía andan en celos entre ustedes, contiendas entre ustedes, disensiones entre ustedes. Quizás eso reina en tu vida, reina en mi vida. La pregunta es, ¿cuál es la cura para eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de tal manera en nosotros que nos da la mente de Cristo. Dice Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dentro de cada uno de nosotros hay deseos pecaminosos. No necesariamente un deseo pecaminoso es pecado, porque hasta que ese deseo pecaminoso no coincide en nosotros, como dice el apóstol Santiago, no se transforma en pecado. Pero el Espíritu Santo está ahí al lado de nosotros para convencernos ¿de qué? De juicio, de justicia y de pecado. Y Él es el que nos mueve, Él es el que realmente, como decimos, otros dicen, es la conciencia ahí que nos habla, que nos dice. Y Él entonces, gracias al Espíritu Santo, podemos romper el poder del pecado en nuestras vidas. Gracias al Señor por el Espíritu Santo, porque nos hace poderosos para vencer el pecado y la tentación, ¿verdad? También otro texto ya para finalizar, quiero compartir Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Ahí dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bendición, mis hermanos, es saber que la esclavitud del pecado se rompe cuando vivimos en el Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacerlo. No podemos, no tenemos la fuerza para vencer esos deseos y las tentaciones de Satanás. Sin embargo, por medio del poder del Espíritu Santo somos librados de esa esclavitud. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado, y Él prometió su Espíritu Santo para darnos ese poder y esa fuerza para glorificar por medio de nuestras vidas a Cristo Jesús. Así que, ¿por qué no le damos gracias hoy? Porque Cristo tomó también nuestra culpa sobre sí mismo y nos liberó del pecado y de la muerte. Él vino a este mundo, dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, no solamente habla de que perdona, quita. Así que el Espíritu Santo prometido para nosotros es la clave para que nosotros podamos tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Para que el pecado no tome poder en nosotros, no se enseñoree de nosotros, sino para que esa libertad que Cristo ha abierto por medio de su muerte en la cruz del Calvario, y esa victoria que Él en la carne tuvo, venciendo el pecado en la carne, hoy también sea atribuida a nosotros por su gracia, su amor, su misericordia. Porque la gracia de Dios no solamente nos imputa la justicia de Cristo, también nos justifica a ser justos, no para andar en obras de justicia que nosotros haríamos, sino en esas obras que ya de antemano Dios ha creado para que nosotros anduviésemos en ella, y que por medio del Espíritu Santo podemos hacer. Por medio del Espíritu Santo, obrando en nosotros, podemos llegar a ser. Así que, así como aquella iglesia primitiva, digamos, usando ese término, de aquellos hombres que no tenían capacidades, no tenían mucha elocuencia quizás, y que muchos de ellos habían pasado por malas experiencias, como fue el apóstol Pedro, que negó a Jesús como un cobarde. Luego de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, se manifestó un poder tremendo, que el mismo Cristo se refirió a eso como un poder más allá de lo que Él mismo,
Jesús, estando aquí en su ministerio, iba a poder hacer a través de ese poder. Así que hoy también nosotros tenemos esa oportunidad. Por eso debemos pedir continuamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas, pidiéndole al Señor Jesús, sobre todo, que nos ayude a pedir correctamente. El Espíritu Santo no es como aquel mago que le pidió a los apóstoles que quiso comprar al Espíritu Santo, digamos, quiso usar el Espíritu Santo para su propio beneficio. No. El Espíritu Santo nos usa a nosotros como Él quiere. Solamente debemos dejar que Él nos use. Y de esta manera daremos honra y gloria a Jesús. Mis hermanos, te invito ahora a orar, inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Vamos a orar nuevamente al finalizar en este momento. Oremos. Eterno Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú has dado esta promesa hermosa y preciosa de darnos tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús durante su ministerio, que estuvo con los discípulos cuando recién la iglesia fue fundada por Cristo. Ese mismo Espíritu Santo también tú lo has dado para nosotros hoy. Señor, examina nuestros corazones, limpia nuestros corazones, purifica nuestros corazones, Señor, para que en nosotros no haya contiendas, no hayan disensiones, no haya orgullo, no haya envidia, sino que el fruto del Espíritu Santo crezca cada día más y más en nosotros y sea activo de tal manera, oh Dios, que podamos tener un testimonio poderoso delante de todas aquellas personas que nos rodean, tanto de forma individual y como iglesia. Bendice, Señor, cada esfuerzo misionero que individualmente cada uno realizamos y que como iglesia se realiza. Oh Dios, danos tu Espíritu Santo. Transforma nuestras vidas y nuestro corazón. Haznos, Señor, moldéanos a la imagen de Cristo Jesús. Danos la mente de Cristo. Padre, somos débiles pecadores. Por eso solamente clamamos por esa gracia de Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio, Señor, que es poderoso para transformar vidas, para transformar corazones. Que reine tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y haznos más que vencedores en Cristo Jesús para tu honra y tu gloria. Bendice a cada amigo, a cada hermano que ahora escucha atentamente estas palabras. Reina en su corazón y reina en su vida y dale la victoria en las luchas diarias de su vida, en sus contiendas, en sus problemas. Señor, guíalo paso a paso para que pueda, oh Dios, caminar seguro en medio de cualquier dificultad. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a escucharnos y también a estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.